Hola, muy buenas queridas y queridos estudiantes. El día de hoy vamos a realizar otro ejercicio de las leyes de Newton. En este caso vamos a realizar un ejercicio bastante especial porque así como podemos observar acá es un ejercicio de un plano inclinado también en donde se desliza colina abajo un chico. ¿Qué tiene de especial este ejercicio? Que al realizar la sumatoria de fuerzas, adelantándome un poco, no contamos con este ángulo de acá. Entonces vamos a ingeniárnoslas para, por medio de esta fuerza que está acá, que es la que nos dan la fuerza de rozamiento, poder hallar todas aquellas incógnitas que deseamos calcular. Entonces, para eso primero tenemos que seguir estas recomendaciones. Vamos a leer detenidamente el ejercicio para identificar las variables e incógnitas. Vamos a recordar también algunas fórmulas correspondientes de movimientos anteriores o de temas anteriores, como los movimientos uniformemente acelerados y movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a plantear la posible solución del problema utilizando la sumatoria de fuerzas, como dije anteriormente, y vamos a resolver, por último, esas pequeñas operaciones matemáticas bastante sencillas. Entonces, no siendo más, nos vamos al problema. Vamos a leer y nos dice que un chico se desliza cuesta abajo en una colina sobre un trineo, alcanzando la superficie a nivel en la parte inferior con una rapidez de 7 metros por segundo. Ya estas unidades de metros por segundo me están indicando que se trata de una velocidad. Entonces, aquí la tenemos, velocidad inicial 7 metros por segundo. Si el coeficiente de fricción entre el patín del trineo y la nieve es de 0,050, ¿verdad? Ya se está refiriendo como tal a mu sub k o coeficiente de rozamiento cinético. Ya tenemos un valor bastante pequeñito, porque recuerden que la nieve siempre tiene un nivel de fricción bastante mínimo. Dice el peso del chico y el trineo, es decir, en conjunto, los dos, tiene un valor de 600 newton. Nos pide calcular la distancia que recorre el trineo sobre la superficie antes de llegar al reposo. Entonces nos pide la distancia, que es x. ¿Qué tenemos? Tenemos la velocidad inicial, tenemos el coeficiente de rozamiento cinético, tenemos que el peso en conjunto es igual a 600 newton. Aparte de eso, tenemos que recordar que la fuerza de rozamiento tiene un valor de mu sub k por n, donde mu sub k es el coeficiente de rozamiento cinético, este mismo que tenemos acá, por la fuerza normal. Pero tenemos que recordar que la fuerza normal, ¿verdad? Esta que está acá, que es una proyección en y del peso, va a ser igual en este caso al mismo peso, es decir, n igual a w. ¿Ok? Vamos a escribirlo por acá. N va a ser igual a W. ¿Pero qué es igual W? W aquí tenemos que es igual a masa por gravedad. Y también tenemos el valor de la gravedad. El valor de la gravedad sería 9.8 metros por segundo cuadrado. Listo. Teniendo eso claro, vamos a resolver primero lo que es la fuerza de rozamiento, que es lo que prácticamente tenemos ya a la vista. Tenemos que Fr, ¿verdad? Vamos a hacerlo por acá. Fr es igual a mu sub k. Pero mu sub k es igual a 0,050, es adimensional, no tiene dimensiones, por lo que vale Newton, la fuerza normal. Y habíamos dicho que la fuerza normal es igual al peso. ¿Y el peso es igual a qué? A 600 newton. Entonces escribimos aquí 600 newtons. Este resultado también me va a resultar, valga la redundancia, en newtons, ¿vale? Porque es una fuerza, es la fuerza contraria al movimiento. Vamos a resolver acá 600 por 0,050, ¿vale? El orden de los factores no altera el producto. Eso me da una magnitud de 30 newtons. Entonces la fuerza de rozamiento va a ser igual a 30 newtons. Listo. Ahora, como ya hallamos esto realmente sencillo, ¿verdad? Aquí lo ponemos en rojito. Nos dirigimos a realizar la masa. Tenemos que hallar la masa. ¿Y cómo vamos a hallar la masa? La hallamos, obviamente, con la sumatoria de fuerzas. Tenemos que W es igual a masa por gravedad. Ya la gravedad sabemos cuál es. Ya W también sabemos qué es. Entonces la única incógnita que tenemos acá sería la masa. Entonces tenemos que 600 newtons va a ser igual a la masa, que es la que no conocemos, por 9.8 metros por segundo al cuadrado, que es la gravedad.
esta gravedad que está multiplicando a la masa va a pasar a dividir a 600 para calcular lo que es la masa. Entonces, la masa va a ser igual a la división entre 600 newton entre 9.8 metros por segundo al cuadrado. 600 newtons, 600 newton entre 9,8 metros por segundo cuadrado. Eso me da una magnitud de 61.22. 61.22. ¿22 qué? Kilogramos. En un anterior video expliqué por qué los newtons se convertían en kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, ¿vale? Si quieren pueden checarlo. Calculamos la masa, que es muy importante también. ¿Listo? Muy fácil, muy sencillo. Ahora nos dirigimos a calcular lo que es la aceleración por medio de la sumatoria de fuerzas. Tenemos que, si hacemos sumatoria de fuerzas en X, habíamos dicho que porque no teníamos este ángulo de aquí, no podíamos intervenir con WX, que es una componente del peso, que es muy importante también. Entonces, como la fuerza contraria es Fr, ¿verdad? Y nosotros vamos a igualar esta sumatoria de fuerzas en X a masa por aceleración, tenemos que la sumatoria de fuerzas en X está solamente la fuerza de rozamiento, y es negativa porque es negativa y contraria al movimiento. Esto va a ser igual a la masa por aceleración, pero ya nosotros encontramos la masa, ¿verdad? La masa es 61.22 kilogramos multiplicado por la aceleración. ¿Y cuál sería la aceleración? Pues no la tenemos. Esto es una incógnita, ¿vale? Y tenemos que hallarla. ¿Y cómo la vamos a hallar? Pues obviamente, si ya tenemos la fuerza de rozamiento, nos queda muy fácil. Esto sería menos Fr. ¿Y a qué equivale Fr? Está aquí arribita. Fr equivale a 30 newtons. Muy bien, sería entonces 30 newtons igual a 61.22 kilogramos multiplicado a la aceleración. Entonces, este 61,22 que está de este lado, multiplicando la aceleración, va a pasar al otro lado a dividir a ese menos 30 newtons. En ese mismo orden de ideas tenemos que menos 30 newtons entre 61.22 kilogramos es igual a la aceleración. Entonces la aceleración va a ser igual a menos 30 entre ¿qué era el número? 61.22. 61.22. Eso me da menos 0,49. Menos 0.49 metros por segundo al cuadrado. Aquí tenemos lo que es la aceleración. Listo, ya la encontramos. Nos hace falta un detalle. El detalle que nos falta es hallar lo que es la distancia, ¿verdad? Esta que está acá, la distancia. Y tenemos que recordar otra ecuación del movimiento uniformemente acelerado. ¿Y cuál sería esa ecuación? Bueno, vamos a ello. La ecuación sería movimiento uniformemente acelerado, ¿verdad? Esta ecuación sería velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Entonces, como lo que yo necesito es distancia, esta X que está acá, necesito dejarla sola justo como está velocidad final al cuadrado. Todo esto que está acá lo voy a pasar al otro lado y lo vamos a hacer muy sencillamente. ¿Listo? Tenemos que la velocidad al final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado que estaba sumando pasa al otro lado a restar, velocidad inicial al cuadrado, entre
este 2a, ¿verdad? Bueno, lo que necesito es la x. Ese 2a que está multiplicando la x va a pasar a dividir y va a ser igual a x. Listo, muchachos, como ya despejamos x, entonces x va a ser igual a la velocidad final al cuadrado, que resulta siendo 0 al cuadrado, menos la velocidad inicial al cuadrado, que la tenemos por aquí arribita, que es 7 metros por segundo, ¿verdad? Esta que está por acá. Listo, seguimos. Sería 7 metros por segundo al cuadrado, dividido o partido entre 2 veces la aceleración que acabamos de hallar, 0,49 metros por segundo al cuadrado, y eso me da que x va a ser igual a la división entre menos 7 al cuadrado, prácticamente, menos 7 al cuadrado, entre 2 veces la aceleración, que es menos 0,49. Vamos a ver a qué nos da la distancia. 50. ¿50 qué? 50 metros, porque la distancia es en metros. Listo. Entonces, así fácil y sencillo, pudimos calcular todas las incógnitas con ayuda de todas las variables. Si te gustó el video, por favor, dale like, comparte con tus amigos y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.